Lo que se conoce como la teoría de la brecha es, a mi parecer, una explicación muy creíble, por supuesto, no sin sus problemas. Pero creo que estos problemas son solucionables. Mirándolo desde la teoría de la brecha, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, podemos preguntarnos, ¿cuánto tiempo hace? Concluimos en que no lo sabemos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, también creó los seres angelicales. Él creó la tierra para ser habitada, por tanto había habitantes en ella. Se sugiere incluso que tal vez Satanás gobernó sobre la faz de la tierra. Dice el profeta, tú, querubín protector, en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Y por lo tanto, en la tierra era donde él tenía su dominio y gobierno, y que previo a la introducción del hombre sobre la tierra, había en ella formas de vida, como ser vida vegetal, entre otras. Pero la tierra estaba. Esta es una posible interpretación del hebreo en el verso 2 para la frase, y la tierra era. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Como estaba desordenada y vacía, se sugiere que cuando Satanás se rebeló, la ira de Dios fue liberada y la tierra fue puesta en una clase de frío profundo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, continúa el relato bíblico. La tierra fue cubierta con agua, congelada, y dejada a un lado por un período de tiempo, y allí tenemos, según expresan, la gran era de hielo. Existe mucha evidencia que demuestra que la Tierra surgió de la última edad de hielo, en menos de 10.000 años. Para esto les sugiero leer el libro Mundos en Colisión, escrito por Emanuel Velikovsky. En este libro tan particular, él señala el hecho que, por cierto, es interesante, que se está creando un cañón a causa de las cataratas del Niágara. Este cañón se está creando en una proporción constante de 30 centímetros al año. La gran cantidad de agua de las cataratas está erosionando la roca que se encuentra debajo de la superficie. El cañón que se ha formado es de más de 2 kilómetros, y sería prueba de que en la temprana época de la regresión glacial, el flujo de agua se podría concebir como mucho mayor en este período del que se tiene al presente. De manera que la proporción de erosión pudiera haber sido mayor en vez de ser menor. Hay otras evidencias que muestran que la Tierra surgió de la última edad de hielo, alrededor de 7.000 años atrás, que por supuesto es muy interesante cuando miramos el relato de Génesis, que coloca al hombre en la Tierra en su forma actual hace 6.000 años. ¿Qué clase de vida existió en la Tierra antes de la destrucción? No lo sabemos. Dios no lo dice. Pero el hombre en su forma actual ha existido en la tierra por 6.000 años desde los tiempos de Adán. Es así que los seguidores de la teoría de la brecha ven Génesis 1:1 como la creación original y el resto de Génesis como un proceso de recreación cuando Dios comenzó a recrear la tierra para poner al hombre en ella. Es realmente una teoría muy interesante. Seguramente contestaría todas las interrogantes de los científicos que tratan de probar que la Tierra ha estado aquí por varios millones o billones de años. Y ciertamente no estaría en disonancia con lo que Dios ha dicho aquí en Génesis capítulo 1, versículo 1. Es interesante que cuando Noé salió del arca luego del diluvio, cuando los habitantes de la tierra fueron destruidos por el mandato de Dios a Noé fue que repoblara la tierra. El mismo mandato que Dios les dio a Adán y Eva. El mandato de repoblar la tierra. Eso nos da a entender una preexistencia de formas de vida. Pero el hombre, su forma actual, ha existido por 6.000 años. Y no hay forma de que alguien pueda probar que esto no sea verdad. Así que nosotros leemos en Génesis y vamos al capítulo 1, al comienzo, y encontramos a Dios creando los cielos y la tierra. En el versículo 2,
vemos a la tierra sin forma y vacía y cubierta de tinieblas, y vemos el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 3 se muestra el comienzo de los actos creativos de Dios. Yo quiero que usted note esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo cual incluye, por supuesto, las estrellas. Pero veamos lo primero que Dios declara, ya que la tierra estaba cubierta de tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, podría ser que la tierra estaba en una nebulosa oscura y que no había luz viniendo hacia la tierra. Que en esa oscuridad, esa oscura nebulosa, la tierra se congeló. Esta es la gran era de hielo, o la gran edad de hielo. Es interesante que cuando observamos los días de la creación, esas formas de vida, como la vida vegetal que podría sobrevivir en la tierra durante la era de hielo, se habla no de haber sido creada, como determina la palabra hebrea bará, sino de ser ensamblada, como nos dice la palabra hebrea asá, un ensamblaje. Pero de las formas de vida que no podrían sobrevivir a la gran edad de hielo, se usa la palabra bará como siendo creados. Hay muchas especies que podrían sobrevivir una era de hielo. Simplemente necesitan el ambiente apropiado para florecer fuertes nuevamente. La zona donde está nuestra iglesia, por ejemplo, es una zona desértica. Hace unos años hubo una tormenta inusual y el lago, que había estado seco por años, repentinamente estaba lleno de agua. Y lo siguiente que los habitantes del lugar notaron fue que había en el lago una especie de camarón. De algún modo esta especie se encontraba aún allí en la tierra, cuando el agua llegó. Eso fue todo lo necesario para que esta forma inactiva de vida saliera adelante. Hay muchas especies que pueden sobrevivir, hay otras que no. Cuando pensamos en las especies que no pueden sobrevivir una era de hielo, entonces volvemos a la palabra bará, como que Dios comenzó a formar o crear de la nada las formas de vida que no pudieran sobrevivir la era de hielo. Dios dijo, sea la luz. La remoción de esos gases oscuros que nosotros no entendemos, pero sabemos que existen en el universo, que parecen apagar la luz. Las nubes oscuras del universo. Cubierto por esta nube, habría frío. Podría haber en esta órbita una masa congelada con cuya remoción apareció la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Yo estoy seguro que cuando esta historia fue contada y cuando Moisés escribió los registros existentes, ellos no comprendieron las implicaciones científicas de separó Dios la luz. Pero en nuestros días, con los adelantos de la ciencia moderna, hemos aprendido cómo dividir la luz. Y la luz puede ser dividida en muchas cosas. En el espectro hay división de luz, e incluso sabemos que hay en un extremo del espectro luz que el ojo humano no puede ver en las ondas ultravioletas. En el otro extremo del espectro hay otra luz que no se puede ver en la división infrarroja. La oscuridad solo muestra las limitaciones de la visión. Y la luz es dividida en la oscuridad, en las ondas infrarrojas o ultravioletas, en ambos extremos del espectro. Pero dentro del espectro hay muchas divisiones de luz. La luz se divide entre luz, color y sonido. Las tres son básicamente lo mismo. Vibraciones en diferentes frecuencias. Reduzca la velocidad de las frecuencias y de las vibraciones y las podrá tener audiblemente. Auméntelos y podrá ver colores. Y así es la división de la luz. Una declaración muy interesante, ¿verdad? Seguimos leyendo y nos dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Así es que en el primer día, si es que usted acepta el proceso de recreación, la tierra salió de la oscuridad de los gases, y todavía envuelta en niebla,
usted podría distinguir entre la tarde y la mañana, o la noche y el día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. La palabra expansión, estimado oyente, en hebreo es raquilla, lo que significa una expansión ilimitada. Para mí esto está describiendo el espacio, que es una expansión sin límites. Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Así fue la creación de la atmósfera alrededor de la tierra, pero por sobre la atmósfera, Dios puso una gran capa de agua. Esa agua suspendida en la atmósfera, por encima de la tierra, habrá incidido tremendamente en el clima de la tierra. Habría causado un clima similar en toda la tierra. Significaría que no tendríamos tormentas violentas. Significaría que tendríamos un clima cálido en todas partes, incluso en las regiones polares. Esto seguramente explicaría el descubrimiento de los mamuts en Siberia, que estaban incrustados, intactos en el hielo, que en algún momento de la historia vivieron en una jungla tropical, ya que cuando los expertos los abrieron, encontraron vegetación tropical en sus aparatos digestivos. Se podría considerar que en un tiempo existió selva en el Polo Sur, porque se han encontrado depósitos de carbón a 61 kilómetros por debajo del hielo. Esta capa de agua alrededor de la Tierra probablemente también la protegía de las radiaciones cósmicas que están constantemente bombardeándola. También la Tierra habría sido protegida por esa gran fuerza magnética que existía en ese momento y que rodeaba el planeta. La Tierra está rodeada por un campo magnético. Hace 136 años, un científico holandés fue el primero en medir ese campo magnético. Se ha descubierto que cada año el campo magnético va disminuyendo a un ritmo constante. Es el factor de envejecimiento más grande en lo que respecta a la Tierra. No tenemos datos que observar más allá de 135 años hacia atrás. Pero este campo magnético alrededor de la Tierra se ha estudiado por 135 años y nos encontramos con que está decreciendo rápidamente. Este campo magnético alrededor de la Tierra es muy importante para la vida. Parece ser que éste se mueve en forma de 8, pasando por el corazón o por el centro de la Tierra, el ecuador y también rodeando los polos. Parece tener un interesante efecto de escudo que hace rebotar mucha de la radiación cósmica. Es una especie de manto de protección contra la radiación cósmica. También sabemos que existe la capa de ozono. Dios, hablando con Job acerca de la creación, dice que Él hizo una capa alrededor de la tierra. Él creó un campo electromagnético. Él también hizo una capa de ozono alrededor de la tierra para que ésta pudiera ser habitada por el hombre y éste estuviera protegido del constante bombardeo de los rayos cósmicos. Estos pequeños rayos que se van disparando, que ellos llaman neutrinos, directamente disparados hacia la Tierra. Usted realmente no puede protegerse de ellos. Ellos caen directamente y le golpean desde sus pies hacia arriba y van directamente a su cuerpo. Pero cuando pasan a través de su cuerpo, provocan una falla celular de modo que sus células comienzan a mutar, comienzan un proceso de envejecimiento que está vinculado de alguna forma a los rayos cósmicos, causando que las células pierdan la habilidad de reproducirse ellas mismas de manera eficiente. Es así que los expertos piensan que el proceso de envejecimiento se debe al hecho de que estamos siendo bombardeados por estos rayos cósmicos. Ahora, con la capa de agua alrededor de la Tierra brindando gran protección y con el campo electromagnético haciendo de escudo, sería factible pensar que en los tiempos de Adán
había mucha menos radiación cósmica entrando a la Tierra. Es por eso que las personas podían vivir por períodos mucho más largos. De hecho, a medida que estudiamos el cuerpo humano y la habilidad de las células para reproducirse a ellas mismas, vemos que el envejecimiento es algo extraño para su naturaleza. La ruptura de la célula es una anomalía que de algún modo se dio. El cuerpo está diseñado de tal forma que si no fuera por el comienzo de la mutación celular, usted podría vivir por siempre. Su cuerpo podía renovarse a sí mismo. Las células se reproducirían solas y usted podría seguir y seguir viviendo en su cuerpo. Pero en algún momento entró un pequeño rayo, neutrino como le llaman, se introdujo en el cuerpo causando el proceso de envejecimiento. Antes del diluvio y durante el mismo, la capa de agua que rodeaba la atmósfera fue quitada. Y a raíz de esto, probablemente también fue removida la protección. Es así que después del diluvio, el lapso de vida descendió de manera dramática, de un promedio de 900 años a un promedio de 100 años aproximadamente. De un momento a otro, una generación de tremenda longevidad se redujo porque de repente la capa protectora fue removida. Pero Dios, aquí en el segundo día de la creación, Él creó esta capa protectora, esta agua, suspendida en la atmósfera por encima de la tierra. Y Él separó las aguas de las aguas con la atmósfera, y llamó cielos al firmamento, y a la reunión de las aguas, Él las llamó mares. Es interesante ver que Él se refirió a mares en plural, porque al momento en que se escribió Génesis, todo lo que el hombre conocía era un solo mar, el Mediterráneo, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces mares en plural? Porque Dios sabía que existían diferentes tipos de aguas, distintos océanos y mares. ¿Quién escribió Génesis? Es comúnmente aceptado que fue Moisés su autor, pero también es cierto que Moisés tuvo que obtener su material de algún lugar. Es concebible la idea de que el mismo Adán escribiera el primer registro de este libro. Yo estaba investigando algunas de las edades aquí en el capítulo 5 y me percaté de un pequeño pero interesante detalle. Y es que Adán aún vivía cuando el padre de Noé nació. Fueron contemporáneos por muchos años. Así que es muy posible que el padre de Noé haya escuchado directamente de Adán acerca del jardín del Edén y cómo ellos habían sido echados del jardín, cómo el ángel fue puesto allí. Y Lamec le contó todo esto a su hijo Noé. Noé lo contó a sus hijos Sem, Cam y Jafet. Y Sem aún vivía en la época en que nació Abraham. Así que usted no tiene la historia pasando por muchas manos para llegar hasta Abraham.